versículo 24. Yo había dispuesto los últimos versículos para meditar en ellos. Sin embargo, a medida que avanzaba en mi estudio del primer versículo, me daba cuenta que era un poco más difícil de lo que pensé. Y yo no quisiera avanzar en el libro de Proverbios sin que todo quede claro, ¿no? Y al menos espero que hasta el momento cada versículo que hemos abordado tenga esa suficiente claridad para saber que el Señor nos habla. Bueno, y este proverbio no es la excepción. Ustedes han visto que yo he predicado solo de un versículo y pues esta ocasión también será una de ellas. Versículo 24 del capítulo 12 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Vamos a leerlo otra vez. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aunque muchos proverbios son fáciles de entenderlos desde nuestro contexto, existen otros como este, pienso yo, que se necesita entenderlos desde su contexto. El proverbio empieza haciendo una referencia a los hombres diligentes. Los hombres diligentes, hermanos, son los hombres sabios. Y dice que los hombres sabios son puestos para señorear. Vean la primera parte: la mano de los diligentes señoreará. La palabra señorear significa ser señor. Eso es lo que significa. Pero no ser señor en el sentido de envejecer, ¿verdad? Eso es un señor, ¿no? Porque ya es de cierta edad. Sino señorear en el sentido de ser señor como dueño de algo. Especialmente, y en este contexto, ser dueño de un territorio y de personas que estaban dentro de este territorio. Por eso otra versión traduce: la mano de los diligentes gobernará. Pero la idea no es tanto de gobernar como lo entendemos hoy, ¿verdad, hermanos? Si nosotros pensamos en nuestros gobernantes y nos dicen nuestros gobernantes gobiernan sobre nosotros, eso no significa que nosotros le pertenecemos a ellos, ¿verdad? Y si gobiernan sobre nuestro país, tampoco significa que ellos sean propietarios de nuestra casa, por ejemplo. Así que tal vez la mano de los diligentes gobernará no sea la mejor forma de entenderlo. La mejor forma de entenderlo es como lo traduce Reina Valera. Dice: la mano de los diligentes será señor, será dueño, pero no dueño solamente de posesiones, dueño de un territorio y dueño de las personas que están dentro de ese territorio. La idea de este gobierno se complementa con la segunda parte del proverbio. Como les dije, hay proverbios que se entienden bien fácil, pero este proverbio es un poco más difícil de entender. La idea de este gobierno, de este señor, se complementa con el negligente. Dice, siguen leyendo conmigo, hermanos, esta segunda parte: más la negligencia será tributaria. Y otra versión dice, no tributaria, dice: el negligente hará trabajos forzados. Y es que eso pasaba en la antigüedad en muchas de las formas de gobierno. Estaba el señor de la tierra y estaban los hombres que trabajaban su tierra. Y estos hombres trabajaban esta tierra y además de trabajar su tierra debían pagar un tributo, un impuesto, que, como bien lo implica esta otra versión, no siempre era dinero, sino a veces era trabajos forzados. Rápidamente debe venir a nuestra mente el mismo rey Salomón y la población de Israel sobre la cual gobernaba. Unas pocas décadas antes del rey Salomón, cuando vivía el profeta Samuel, el pueblo de Israel no tenía rey. ¿Por qué? Porque Dios era su rey. Un día, Israel se levantó
con ganas de hacer lo mismo que todos los demás pueblos, y le dijo a Samuel: Samuel, danos un rey como las demás naciones. Pues sabemos la historia. Samuel se enoja, va con Dios, Dios le dice: no te enojes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y Dios aceptó. Cuando Samuel regresó de comunicar el mensaje a Dios, y que Dios le había dicho que sí, llega con el pueblo y les dice en 1 Samuel 8:11, dice: el Señor dijo que sí, y así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, esto es lo que el rey hará en ustedes. Dice el versículo 11 al 18, tomará sus hijos, los pondrá en sus propios carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los percheros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Además, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus propios oficiales y sus siervos, y tomará de los de ustedes sus siervos y de sus siervas, y de sus mejores jóvenes y de sus asnos, y con ellos hará sus propias obras. Diezmará también sus rebaños, y serán sus siervos, y clamarán en aquel día a causa de su rey que ustedes habrán elegido, pero Jehová no responderá en aquel día. Ojo, hermanos, que Samuel no le dice a Israel que tendrán un rey malo. Eso no le está diciendo Samuel a Israel. Samuel está diciendo al pueblo de Israel: estas son las implicaciones que ustedes pidan un rey, sin importar si es un rey bueno o malo. ¿Por qué? Porque a los gobernantes hay que pagarles para que gobiernen. Eso es obvio, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué van a vivir si el gobierno es su trabajo? Hoy, hermanos, hoy en nuestros días se le paga a los gobernantes con nuestros impuestos en dinero, ¿verdad? O yo no creo que nadie aquí pague con gallinas o algo así. Esa es la forma de pago hoy en nuestros días. Pero antes el dinero era opcional. Como sugiere nuestro texto, el gobierno también se pagaba por medio de bienes, los asnos, los caballos, las viñas, y también por el trabajo. Sus jóvenes, sus señoritas, ustedes eran servidores del rey. Aquí no está describiendo un gobernante malo. Está describiendo las implicaciones de tener un gobierno monárquico. Y Samuel les advierte que eso no les gustará, porque al final dice: y ustedes van a clamar a Dios, pero Dios no les responderá. Y uno pensaría que después de esa gran advertencia que le hizo Samuel a Israel, el pueblo diría: no, tienes razón, tal vez lo mejor no será tener rey, pero no. El versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, queremos rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como las otras naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Como ustedes bien conocen la historia, el primer rey de Israel se llamaba Saúl. Y como el primer amor de cualquier persona, el pueblo no se quejó propiamente de Saúl. Después de Saúl vino el rey David, y el pueblo tampoco se quejó de David. Pero con Salomón, después de David llegó Salomón. E irónicamente, el pueblo sí se quejó de Salomón. Bueno, Israel, hermanos, Israel
respetó su autoridad y nunca le dijo nada a Salomón, nunca hizo nada contra Salomón. Pero cuando Salomón murió, no sé si ustedes recuerdan, cuando Salomón murió, Israel, el pueblo de Israel, fue con su hijo Roboam, heredero al trono, para rogar por favor que les quitara las grandes cargas que Salomón había puesto sobre ellos. Así dice 1 Samuel 12:3. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué dijo Roboam, hermanos? Roboam dijo que no. Que de hecho él traería cargas más severas que Salomón. Y Salomón, hermanos, en ese sentido no había sido un mal rey. La Biblia no plantea a Salomón como un mal rey, como gobernante. Sí, espiritualmente, sí como líder espiritual, pero no como gobernador. Las grandes obras que él hizo, si ustedes leen el libro de Reyes, Salomón hizo grandes obras, hizo canales, hizo afluentes, trajo prosperidad a Israel. De hecho, el reinado de Israel fue el más grande que alguna vez Israel tuvo, el más próspero, por eso se le llama la edad de oro de Israel, porque vino mucha prosperidad a Israel. Pero, hermanos, esa prosperidad requería dinero y trabajo. Requerían impuestos. Y requerían también quien dirigiera ese gobierno. Y eso tenía un alto costo. Había que sostener a Salomón y a todos sus siervos. Así que Salomón sabía lo que era ser señor. Y miraba a Israel muchas veces sufrir por la servidumbre que le prestaban. Pero, hermanos, fue la necedad de Israel la que los colocó en esa situación. Y no solo eso, es que eligieron a Saúl, un rey malo, pero Dios tuvo misericordia y después de Saúl le dio 2 reyes buenos que fueron David y Salomón. Y aún con Salomón sufrieron. Y así se cumplió ese proverbio que dice acá. Lo leemos otra vez. Dice el proverbio: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquí se cumplió la palabra, el proverbio. Salomón lo vio en su padre y lo vio en él mismo y lo describió. Israel fue negligente y pidió un rey y pagaba impuestos, mientras que Dios puso sobre él un rey bueno que cobraba los impuestos. Este proverbio es la historia de cuando Israel pidió un rey. De modo que este proverbio no se trata de que todos los gobernantes son sabios, ni que todos los gobernantes son necios. ¿Lo leemos otra vez, hermanos? Vamos constantemente, por favor, para no perdernos el contexto. Proverbios 12:24. Voy a leerlo muchas veces para que podamos verlo. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquí este texto no habla de que todos los gobernantes son sabios y que todos los gobernados son necios. ¿Por qué? Este texto de que habla de una situación diferente, porque la necedad de Israel los hizo sufrir su subordinación. ¿Y qué hicieron David y Salomón como gobernantes? David, ¿por qué no fue subordinado? ¿Por qué fue elegido rey? ¿Se recuerdan? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Samuel, cuando llega, lo elige, Dios le dice: tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y Salomón fue confirmado como rey por pedir sabiduría para gobernar el pueblo de Dios. David pastoreó, peleó, administró, ordenó la adoración y fue un gobernante sabio. Salomón pidió entendimiento para juzgar al pueblo correctamente y ambos ejercieron autoridad desde su trabajo y su responsabilidad.
Mientras tanto, Israel quiso resultados rápidos sin considerar las consecuencias de sus decisiones. Por eso el proverbio no está exaltando simplemente a los que mandan, sino mostrando cómo la sabiduría y la diligencia llevan a una posición de gobierno, mientras que la necedad termina llevando cargas y subordinación. ¿Cómo así, hermanos? Es que en este mundo caído, en este mundo de pecado, ser subordinado bajo una autoridad conlleva cargas pesadas. Ser subordinado conlleva cargas pesadas. Por eso, cuando pagamos impuestos, no le llamamos donaciones. Se llaman impuestos, o sea, es a la fuerza. No se está preguntando si queremos dar o no queremos dar. Desde el nombre, ¿verdad? Si alguien pregunta, ¿será que eso hay que darlo o no hay que darlo? Impuesto, obligatorio. Como seres humanos, al pecar con Adán, acarreamos las consecuencias de la subordinación. Hermanos, Eva hubiera sido completamente feliz siendo ayuda idónea de Adán. Pero por su pecado Dios la maldijo y le dijo, tu marido se señoreará de ti. Esa era una maldición contra ella. Y desde entonces a las esposas les pesa el gobierno de su marido. Y les pesa porque muchas veces su marido es malo. Y a veces les pesa porque aunque siendo bueno, les es difícil someterse. Y es que la subordinación es difícil. Ser autoridad, hermanos, ser autoridad trae responsabilidades, grandes responsabilidades, pero también trae muchas ventajas. El libro de Proverbios ya nos hablará de las responsabilidades de las autoridades, pero en esta ocasión no nos habla de las responsabilidades. Este texto habla de las bondades de ser autoridad. Este texto también al mismo tiempo nos habla de las dificultades de ser subordinado o estar bajo autoridad. ¿Por qué dice acá? Ser tributario. ¿Qué es ser tributario, hermanos? Es pagar impuestos. Esos impuestos eran para que el rey trabajara. Pero también esos impuestos eran para que el rey viviera bien. Y también implicaba no solo darle dinero, sino también trabajar para él y servirle. Ser autoridad trae beneficios y estar bajo autoridad también es una bendición, pero en este mundo caído es una vida más difícil. Miren lo que dice Proverbios 22:7. Proverbio 22:7. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Vean lo que dice Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Veamos también el ejemplo de José, hermanos. José, después de estar en la cárcel por la maldad de sus hermanos, fue puesto como gobernador de todo Egipto gracias a su sabiduría. Mientras que sus hermanos necios llegaron a pedir comida a José, es cierto, la compraron, pero finalmente les rogaron que se las vendiera. Rogaron misericordia a José. ¿Qué hizo José, hermanos? José no dijo, vamos a ver si me alcanza, tengo un poco de comida. No, José abrió las puertas del palacio y entró a sus hermanos y comieron un gran banquete. José tenía una copa de oro. José gozaba de grandes privilegios por ser un gobernante, y él específicamente un gobernante sabio. ¿Qué decir de Daniel, hermanos? Daniel gozaba de muchas bendiciones materiales que el resto del pueblo no disfrutaba. ¿Dónde vivía Daniel? En la corte real. ¿Y dónde vivían los que eran gobernados? A las orillas del río Quebar. Ahí era difícil la situación como esclavo. Mientras Daniel, por su sabiduría, fue puesto en la corte real,
el pueblo en su necedad fue puesto a servidumbre de Babilonia y Persia. Leamos, hermanos, Proverbios 12:24, no quiero que nos perdamos. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Este proverbio no se trata de que todos los que gobiernan o ejercen autoridad son sabios y diligentes, ni que absolutamente todos los subordinados o los que pagamos impuestos somos necios. Más bien habla de los beneficios de la autoridad y de las dificultades de la necedad en el contexto de la sabiduría. Salomón describe la realidad del mundo y nosotros también lo podemos ver gracias a su sabiduría. Yo les pregunto, sean sinceros, ¿qué prefieren ser ustedes? ¿Prefieren ser jefes o empleados? Dejémonos de falsas humildades. No, es que yo prefiero ser empleado. Hermanos, ser jefe tiene muchos beneficios. Ya dijimos, tiene grandes responsabilidades, pero de eso no se trata hoy. Ser jefe tiene muchos beneficios. ¿Cuáles son los grandes beneficios de ser jefe? El que más nos llama la atención, ganar más, ¿verdad? Tiene un ingreso mejor que el subordinado. Además, tienen más holgura en ciertos horarios o permisos. Y claro que hay más responsabilidades, pero muchas veces, y es que los beneficios compensan y superan las responsabilidades. De hecho, cuando los beneficios no superan las responsabilidades, la gente no acepta. Los beneficios claramente tienen que superar las dificultades. Ahora, hermanos, pensemos en ser gobernantes, diputados, por ejemplo. Hablemos del puesto de la diputación, no de las personas que actualmente están en estos puestos. Ya saben que en este púlpito se confiesa que las autoridades deben ser temidas, honradas, y su honor será bien guardado. Me refiero al trabajo del curul. Hermanos, de acuerdo a la ley, ¿qué deben hacer nuestros honorables diputados? ¿Qué deben hacer? Asistir al pleno del Congreso, leer y discutir las iniciativas de ley, votar por ellas, participar de las comisiones, fiscalizar al Poder Ejecutivo y convivir con la población que les eligió para representar fielmente sus intereses en el Congreso. Eso es lo que tiene que hacer un diputado. Pues bueno, eso es lo que dice la ley. Todo eso por un cómodo pago de, ¿cuánto creen que ganan los diputados? 66,300 quetzales mensuales. Algo así como 8,600 dólares. Y esos son los diputados normales, digamos, ¿no? Los diputados rasos. La directiva puede ganar hasta 80,000 quetzales mensuales. Si yo les dijera a ustedes, hermanos, Dios promete darles toda sabiduría y fuerza para ser diputados. Eso es lo que Dios les promete a ustedes. Además del salario, por supuesto. ¿Aceptarían ustedes ser diputados? Si Dios les prometiera sabiduría y fuerzas para hacerlo, ¿aceptarían? Pues claro, ¿no? Si el Señor me respalda, acepto. Y si el Señor me llama, acepto también. Acepto no solo el llamado, sino acepto también todos los beneficios que eso me ofrece. Es que así pasó con José, con Daniel, con David y con Salomón. ¿Ustedes creen que David alguna vez pensó en ser rey? ¿Qué era David? Era un pastor. En una ciudad, ni siquiera una ciudad, hermanos. Era un pueblo afuera de la capital, que no es la capital en ese tiempo, pero en la región de Judá, a las afueras, pastoreando animales, y era el más pequeño de todos sus hermanos. Para el tiempo cuando David fue elegido, quien era rey era Saúl. ¿A quién le tocaba ser rey después de Saúl? ¿A su hijo?
Jonatán. E incluso cuando a David lo eligieron y se hace amigo de Jonatán, David todavía dice, si tú gobiernas, porque todavía creía que podía haber una posibilidad de que Jonatán heredara el reino. Pero hermanos, así pasó con todos ellos, con José, con Daniel, con David, con Salomón. Dios les dio sabiduría para gobernar, pero ellos aceptaron gobernar sabiendo todos los beneficios que eso conllevaba. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con nosotros los que somos gobernados? ¿Qué pasa con nosotros los que somos gobernados? La mayoría de nosotros, por no decir todos, ganamos un sueldo mucho más bajo que los diputados, ¿verdad? Creo yo. Un diputado gana más en un año, gana más en un mes de lo que una persona con sueldo mínimo gana en un año. O sea, si una persona junta todos sus sueldos mínimos durante 12 meses, no le alcanza el sueldo de diputado que tiene solamente un mes. Y además a nosotros nos toca pagar impuestos, nos toca pagar sus sueldos con nuestros impuestos. Imaginen, hermanos. Y por eso muchos se enojan, porque los grandes salarios que tienen, y esos salarios los pagan con lo que nosotros les damos. No se equivoquen, hermanos, no estoy quejándome, estoy describiendo la realidad. Eso era también lo que miraba Israel de sus reyes. Ellos servían y trabajaban y pagaban impuestos. Y el rey Salomón, hermanos, el rey Salomón no comía frijoles, ¿verdad? El rey Salomón no juntaba lo que tenía a final de mes y hacía cuentas para ver si le iba a alcanzar. El rey Salomón nunca tuvo ese tipo de problemas. No, la vez pasada hablé de la crema, ¿verdad? Me lo dijeron varios hermanos. El rey Salomón nunca padeció ese tipo de escasez. La mayoría, si no es que decir todos entre nosotros, recibimos beneficios materiales mucho menores que nuestros gobernantes. Si vamos nosotros en el tráfico y el presidente o alguna autoridad escoltada viene con las sirenas, ¿qué debemos hacer? Quitarnos. ¿Qué pasa si nosotros ponemos una sirena en nuestro carro y pretendemos que todo se quite? Nadie se va a quitar para empezar, va a llegar la policía y nos va a llevar, porque es ilegal. La primera realidad que el texto quiere que veamos es que ser autoridad trae grandes beneficios en contraste con la subordinación que no los tiene. Ojo que esto siempre es un principio, no es una ley absoluta para todos los casos, es un principio, y eso podemos verlo aquí por lo menos. Esto naturalmente nos debe también llevar a otras áreas de la vida, donde se ejerce la autoridad y el mando más allá del gobierno civil. Como mencioné anteriormente, ser jefe tiene mejores beneficios que ser empleados y que con la sabiduría de Dios pueden ser bien disfrutados. Lo mismo que otras esferas como la paternidad. Uno de los grandes beneficios de ser padre sobre los hijos es la independencia financiera. Los padres tienen el dinero, los hijos no, ¿verdad? Al menos los hijos que están en casa, ¿no? Que dependen, precisamente porque dependen. Me van a decir, hermano, usted solo de dinero habla. Pero realmente este pasaje habla de dinero y de posesiones. Dice ser tributario. Es que el tributo es eso, lo que se da, lo que se tiene, posesiones. Su contexto principal es de eso. Es que para nosotros a veces el dinero es algo muy mundano y pecaminoso, pero para Dios es profundamente espiritual. No el dinero, sino nuestra relación con el dinero. Vean en lo que dice el proverbio. La mano de los diligentes señoreará, más la negligencia será tributaria. Pero es cierto, hermano, regresando al tema de la paternidad, los padres son los que dan permiso y los hijos son los que piden permiso, ¿cierto?
Los padres no le piden permiso a los hijos, al menos en una relación correcta. No es lo mismo ser sabio y tomar en cuenta la opinión del hijo que pedirle permiso al hijo. El padre puede decirle al hijo, mire, vaya a lavar los trastos, por favor. Y el hijo lo tiene que hacer. Pero el hijo no puede decirle al padre, padre, vaya a lavar los trastos. El orden natural es ese, junto con sus beneficios. Y las dificultades y las cargas muchas veces están sobre los subordinados. Así que la primera conclusión que tiene el texto es que ser autoridad trae grandes beneficios en contraste con la subordinación que no los tiene. Espero que ese punto haya quedado claro. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Pero esa realidad no es lo único que nos dice. Esa es la primera parte. Nos dice que un factor determinante para esta situación viene de ser sabio o de ser necio. Otra vez, nos dice que un factor determinante para que esta situación se dé es la sabiduría y la negligencia. Déjenme ilustrárselos, haciéndoles otra pregunta. De hecho, la misma pregunta. Hermanos, ¿desean ustedes ser gobernantes de este país? Presidente, alcaldes, diputados. ¿Qué dirían ustedes? Piensen. Solo me quito esto. Ahora les doy la respuesta. Les doy una respuesta. Un necio diría. Bueno, voy con la pregunta, que sea clara. Si Dios les dijera, en este momento, si Dios les dijera, no yo, si Dios les apareciera como lo hizo con Salomón y les dijera, ¿deseas ser gobernante de este país? ¿Qué le dirían al Señor? Les doy la respuesta de un necio y de un sabio. Un necio le diría al Señor, no deseo ser gobernante de este país. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo, porque es muy difícil, porque requiere tiempo, tantas cosas. ¿Qué diría un sabio, hermanos? ¿Qué diría un sabio? ¿Qué le contestaría un sabio al Señor? Señor, si tú me das la sabiduría y la fuerza, y si tú me estás llamando para esto, aquí estoy. ¿Creen que esa podría ser la respuesta de un sabio? Así le contestó mucha gente al Señor en la Biblia, rechazando el llamado por miedo, por ocupaciones. Y los sabios dijeron, no dijeron yo soy valiente, dijeron, si tú vienes conmigo, yo lo hago. Bueno, ahora, ¿qué respondieron ustedes cuando yo les hice la pregunta? Si respondieron que no cuando les hice la pregunta, creo que Dios estaría decepcionado de nosotros por la poca sabiduría con la que respondimos. Pero además, ojo, creo que nos diría, bueno, si no quieres ser gobernante, sigue siendo gobernado, paga tus impuestos, vive con tu sueldo y con las limitaciones que tienes. Vive también con la poca sabiduría que tenías y te seguirá yendo en la vida igual de difícil. Pero ¿qué les diría el Señor a los que dijeron que sí? Dios les daría sabiduría, fuerza, todas estas cosas espirituales para gobernar, pero también les daría todos los beneficios materiales con los que un diputado ya cuenta oficialmente. ¿Qué le dijo el Señor a Salomón cuando Salomón pidió sabiduría? No le dijo, solo te doy sabiduría y humildad para que tu tesoro se lo des al pueblo. ¿No le dijo así? ¿O sí? ¿Cómo le dijo el Señor a Salomón?
como no pediste poder ni riquezas, te voy a dar sabiduría, poder y riquezas. Por ser sabio, hermanos, por ser sabio. Esas serían todas las bendiciones espirituales y materiales por ser sabio. Y de eso se trata el proverbio. Así vemos que muchos en la Biblia rechazaron al Señor para ser autoridad y el Señor los dejó en su necedad y les trajo muchas dificultades materiales. Mientras que a los que aceptaron el reto, sabiendo y confiando en el Señor, les dio bendiciones espirituales y bendiciones materiales. De eso se trata este proverbio. Aquí viene la segunda realidad que nos aplica a nosotros. Que muchas veces recibimos los beneficios de autoridad por ser sabios, pero muchas veces recibimos las desgracias de la subordinación por ser necios. ¿Qué prefieren ustedes, hermanos? ¿Pagar impuestos o recibir impuestos? ¿Qué prefieren? ¿Los beneficios del rey o las dificultades del siervo? Así piensa uno, ¿no? Que todos los ricos son tristes y todos los pobres son alegres. No, en la Biblia eso no tiene nada que ver. El Señor a veces da riqueza y sabiduría y a veces da pobreza y necedad. Respecto a esto, hermanos, automáticamente debemos considerar primero, y esta es la primera aplicación que yo les quiero hacer a ustedes, el primer llamado. Consideremos en el contexto inmediato que el Señor nos puede llamar a ser autoridades civiles con todos sus beneficios. ¿Han ustedes considerado alguna vez ser una autoridad civil? Que el Señor los esté llamando para eso. Yo a veces me reúno con ciertas personas que creo que han recibido ciertos dones, por ejemplo, de enseñanza, y les digo, ¿ha considerado usted ser pastor? Ahora yo les digo a ustedes, ¿han considerado ustedes ser gobernantes? Que tal vez el Señor los esté llamando a ser gobernantes, autoridades civiles. Pero tal vez, hermanos, piensen esto, que como no somos sabios, no lo recibimos y por lo tanto no recibimos los beneficios de ser gobernantes, sino los malestares de ser tributadores, gobernados y de la población en general, sin ningún tipo de beneficio especial, gracias a que somos necios. El texto me obliga primeramente a que consideremos el llamado a la autoridad civil. Ser autoridad civil requiere un llamado especial de Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 13 llama servidores de Dios 3 veces a los gobernantes. Es que ser gobernante es difícil, pero si tienen la sabiduría y la fuerza de Dios, recibirán muchas bendiciones especiales. Bueno, esa es la primera semilla que quiero dejar en sus corazones. Piénsenlo, hermanos, medítenlo. Este país necesita gobernantes sabios. Y así como salió el rey David, el gran rey David, de un pueblo en las afueras de Belén, de un pastor cualquiera, así puede salir un gobernante importante de este sector de nuestra ciudad, de esta iglesia pequeña en comparación de muchas, en números, en números. No obstante, hermanos, también el texto nos obliga a pensar en otro tipo de ejercicio de autoridad o en cierta posición en la sociedad, y que no la recibimos porque no somos sabios. Es decir, el Señor a veces tiene preparadas muchas bendiciones materiales, como tiene espirituales, y que no las recibimos porque no somos sabios. Así decía Agustín de Hipona. El Señor tiene bendiciones para nosotros y nosotros tenemos las manos demasiado llenas para recibirlas. Bueno, muchas veces somos necios.
Me refiero a que muchas veces somos necios en el sentido, por ejemplo, de no prepararnos, de no ser trabajadores, de no tener conocimiento, de no buscar experiencia. No tenemos a veces iniciativa, es decir, somos necios. Y Dios no nos da esa posición o esa autoridad porque no somos sabios, sino que permite que las dificultades de la subordinación o una posición baja vengan a nuestra vida porque somos negligentes. Hace algunos años conocí a un par de personas en cierto lugar y pues hablaron con ellas. Me comentaron que cometieron muchos pecados y errores cuando fueron jóvenes. Cada quien por su lado, no eran pareja, era un varón y una mujer. Y nunca se prepararon debidamente para la vida. En otras palabras, o como dice el proverbio, fueron negligentes en su juventud. Eso en palabras de ellos, ¿no? Porque yo no les hice ese juicio. Ambos entraron a trabajar en el mismo lugar, casi al mismo tiempo. El varón entró en un año y esta mujer, entró al año siguiente. Los dos entraron a trabajar sin preparación académica. Empezó a pasar el tiempo, que por cierto, hermanos, una aclaración. Yo estoy diciendo que ser preparado académicamente es sinónimo de ser sabio. Eso fue una percepción de ellos, que debieron haberse preparado y no lo hicieron porque fueron necios. Ambos entraron a trabajar en un lugar. El varón entró primero y esta mujer entró un año después. Y los dos entraron a trabajar sin preparación académica. Empezó a pasar el tiempo y la mujer decidió que no era tarde para prepararse. Esta señora decidió que no era tarde para prepararse. Y a pesar de que ya llevaba algunos años en la institución, decidió ingresar a una licenciatura y terminó los 5 años de la licenciatura y siguió una maestría y terminó los 3 años de la maestría. El varón, en cambio, la muchacha o la señora le hizo la invitación a él, vamos, le dijo. Y él dijo que no, que ya era muy tarde. Creía que ya estaba un poco grande para prepararse, que su tiempo ya había pasado. Pasados los años, se abrió el puesto de jefatura y consideraron a ambos por su antigüedad y experiencia. ¿A quién creen que le dieron el puesto? ¿A quién creen? Sinceramente. Al Señor. No se mentira. A la señora. A la señora. Pero a la que se preparó, a la que fue diligente. Y realmente, hermanos, fue una decisión. Yo hablaba con la otra persona que eligió. Y fue una elección fácil, me contaba que fue una elección fácil elegir el nuevo jefe, porque ambos eran buenos trabajadores. Y que el único criterio que tomaron de diferencia fue el título, solo eso. Ella fue diligente. Otra vez, hermano, yo no quiero decir que ser diligente es lo mismo que graduarse, no es lo mismo, ¿sí? Eso depende de muchas cosas. No voy a hacer la aclaración, pero eso depende en este caso. Hay gente muy exitosa que no ha terminado la primaria, ¿no? Muy prudente. Esta mujer sabía que la naturaleza de su trabajo requería grados académicos y por eso se esforzó por tenerlos. Si ella hubiera sido comerciante, seguramente no lo hubiera pensado, ¿no? Pero ella fue sabia y cuando le dieron el puesto, le duplicaron el sueldo, le duplicaron la jubilación, le dieron una oficina, no tenía oficina, solo un escritorio. Tenía más permisos, etcétera, etcétera, etcétera.
Hermanos, si alguno en este punto de este sermón me dice, ay, mejor no ser jefe porque jefe es difícil, no me ha entendido. Y espero que con esto se me entienda. No se trata de eso. Es que esa es la respuesta de un necio. Dios muchas veces premia al sabio dándole posición y autoridad junto con todos sus beneficios, mientras que al necio deja en las amarguras de su subordinación por su negligencia. De eso se trata. Pensemos en que esta forma necia de pensar, hermanos, pensemos hacia adentro. Pensemos en que esta forma necia de pensar nos ha traído muchas dificultades. Que no avanzamos porque somos flojos, que nuestro negocio no crece porque somos despilfarradores, que nuestra posición laboral se estanca porque no nos preparamos, que no aceptamos cierta posición porque somos cobardes y recibimos las calamidades de una vida subordinada por ser negligentes. Mientras todo esto, todas las bendiciones espirituales y materiales como Salomón las recibió, Dios las prepara para el sabio, para el que se esfuerza, para el que es trabajador, o como dice acá, para el que es diligente. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, pero la negligencia será tributaria. Hermano pastor, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos llama a ser humildes y no ser ostentosos. Claro, Abraham, José, David, Salomón, Daniel eran orgullosos, eran humildes. Y no eran ostentosos. No confundamos ser humildes con ser pobres porque no son lo mismo. Estos hombres que acabo de mencionar fueron humildes y al mismo tiempo siendo humildes bendecidos materialmente por Dios. Y la Biblia también nos muestra que por el contrario hay pobres arrogantes como Simei, el enemigo de David, que incluso uno de sus soldados le dice, este perro, este no es nadie. Y no era nadie, y era arrogante. Y por otro lado, hermanos, también he citado a Pablo en Romanos 13, que nos recuerda esta verdad. Vean lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estar sujetos por causa de la conciencia, porque por esto pagan también sus impuestos, sus tributos, porque son servidores de Dios las autoridades, que atienden continuamente esto mismo. Y Pablo les exhorta a los romanos, paguen a todo lo que les deben. Pero no está hablando de las deudas. Dice, al que le deben tributo, páguenle tributo. Al que les deben impuestos, páguenle sus impuestos. Al que le deben respeto, páguenle respeto. Y al que le deben honra, páguenle honra. Todo eso es lo que debe recibir un gobernante. Hermano pastor, ¿qué hay de aquella ocasión cuando los discípulos peleaban por los puestos de gobierno en el reino de los cielos? ¿Se recuerdan de aquella ocasión? En Mateo, Jesús les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Acaso el Señor no nos llama a que el verdadero gobierno es el servicio y no enriquecerse? A esto debo decir yo en primer lugar que los discípulos realmente se estaban peleando por los puestos celestiales. Y que el Señor les dice que estos puestos celestiales no se alcanzan por la pelea, se alcanzan por el servicio. Ni Abraham, ni José, ni Daniel, ni Salomón, ni David alcanzaron autoridad por riñas pecaminosas. Alcanzaron la posición por su sabiduría y por su servicio. Salomón quería sabiduría para servir a su pueblo. Dios agregó las demás bendiciones con ellas, las riquezas y el poder. Además, lo que el Señor también nos llama es a tener
una bendición más allá de lo terrenal. Lo terrenal es importante porque somos mayordomos de Dios. Su creación es buena y debemos enseñorear sobre ella. Pero hay una realidad mayor a la que debemos aspirar. Consideremos la parábola de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 19. Les pido por favor, hermanos, que abran su Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 12. Dijo el Señor, versículo 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio minas y les dijo, negociad, entre tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de servir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Por si acaso las minas es dinero. Tu dinero ha ganado 10 minas de dinero. El Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que por tu propia y que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, a que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Qué dice nuestro proverbio? La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. De modo que este principio de vida funciona tanto en la vida presente como en la vida futura. La contradicción solamente está en nuestras mentes negligentes, que no somos ni buenos siervos con lo terrenal, ni somos buenos siervos con lo espiritual. Pero el Señor no es comunista, hermanos. El Señor sabe que en puestos de autoridad, los sabios son los mejores que lo pueden ocupar. Esta parábola, claramente nos habla de los galardones futuros. ¿Acaso, hermanos, no creen que Daniel o José son estos que recibieron estos puestos en el cielo también? Que siendo esclavos en la tierra multiplicaron sus dones, trayendo mucha bendición sobre su pueblo, y ahora ellos mismos han sido recibidos en el reino de los cielos también con mucha autoridad. Me parece que sí. Me parece que ellos están bien calificados, no por saber de administración pública o gestión gubernamental. Yo creo que es porque, como dice el proverbio, son sabios. ¿Y qué mejor ejemplo de lo que nos enseña Salomón que nuestro Señor Jesucristo? En Mateo 20, después de haber regañado a los discípulos por quién tendría qué puesto en el cielo, él mismo dice, y habla de sí mismo en versículo 27, y dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es sabio, Él es el sabio perfecto que terminó enseñoreándose sobre todo. Mientras los hombres buscan el dominio por la fuerza o la ambición y terminan recibiendo el castigo de su negligencia, Cristo alcanzó su reino por su sabiduría y obediencia.
Por eso dice Filipenses 2, 8 al 11, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que por eso Dios lo exaltó hasta lo máximo. Su exaltación fue el resultado de su vida perfecta delante de Dios. La mano del diligente gobernará. Y ninguna mano fue más diligente y más recta y más sabia que la de Cristo. Las Escrituras presentan constantemente a Cristo como el Rey sabio prometido. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2 dice que reposaría sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y cuando resucitó, el mismo Señor declaró: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque Cristo no solo tiene autoridad espiritual, Cristo tiene absoluta autoridad sobre las cosas terrenales y celestiales. El mismo dueño de los cielos es dueño de las riquezas. El mismo dueño de los tronos celestiales es dueño del dinero acá. El proverbio alcanza su cumplimiento más alto en él, el verdaderamente sabio reinando sobre todas las cosas. Y por el contrario, hermanos, nosotros fallamos precisamente acá. Porque muchas veces queremos autoridad o posición o dinero sin sabiduría. Nos cuesta aceptar que Dios ha unido ciertas bendiciones a la constancia y la prudencia. A veces desperdiciamos ciertas oportunidades por descuido, por pereza, por cobardía, por orgullo, y luego culpamos a las circunstancias. Es que mi vida no mejora. Otras veces queremos gobernar nuestra vida mientras vivimos neciamente. Nosotros nos parecemos mucho más al hombre tributario del proverbio que al que se enseñorea. Dependemos de otros constantemente, cargamos las consecuencias de nuestras malas decisiones y muchas veces vivimos bajo cargas producidas por nuestra propia necedad. Y espiritualmente hablando, hermanos, es mucho peor, porque somos deudores, incapaces de ser gobernados correctamente por nosotros mismos. Y por eso el proverbio nos llama a arrepentirnos. Necesitamos reconocer que muchas veces hemos vivido más cerca de la negligencia que de la diligencia que Dios aprueba. Y necesitamos venir a Cristo en fe, porque Él no solo reina, perdona a quienes hemos vivido desordenadamente y da sabiduría a los que lo buscan en humildad. Por eso, hermanos, este proverbio incluso se voltea. Y siendo tributarios nosotros, negligentes tributarios, nos hemos convertido en tributarios de Cristo mismo. Pablo nos recuerda: ustedes no se pertenecen porque han sido comprados por precio. Toda nuestra vida pertenece a Cristo y le debemos todo lo que tenemos. Por nuestros pecados somos el hombre tributario del gobernante prudente que es Cristo. Pero esto no es una carga ya, sino la necesidad de gratitud. Porque siendo sabio y con toda la carga que ha puesto sobre nosotros, Él mismo nos ha dicho que su carga es ligera. Así que, hermanos, rindámonos al Señor como lo que somos, reconociendo que le debemos todo y que si muchas veces hemos vivido con cargas materiales, es porque hemos sido negligentes. Pero en Cristo, ahora esas cargas son quitadas y su carga espiritual ahora a nosotros nos vivifica. Dios mismo muestra en las Escrituras que la sabiduría conduce a la posición y la necedad conduce a la carga. Por eso, hermanos, aprendamos a trabajar, a administrar bien lo que tenemos, a crecer en prudencia y temor de Dios. Porque al rey que servimos, el rey que servimos no bendice la negligencia, bendice la sabiduría. Esto está garantizado porque nuestro único y sabio Dios está sentado en el trono y nosotros somos sus siervos. Amén.
Señor, al considerar este proverbio tan contracultural, tan difícil de entender por nuestros mitos y paradigmas sociales, te damos gracias porque traes luz a nuestra vida y nos haces entender que, primeramente, muchas veces recibimos las cargas de esta vida material porque somos negligentes, que tú, disponiendo de muchas cosas, de autoridad, de posición para los hombres, también has dispuesto que esas cosas las reciban gente con sabiduría. Y a nosotros nos ha sido ofrecido probablemente y nosotros hemos rechazado porque precisamente somos necios. Por eso, Señor, te rogamos que ahora abras nuestro corazón a la posibilidad de que tus bendiciones espirituales también vendrán acompañadas de bendiciones materiales. Haznos ser verdaderamente humildes, no aparentemente humildes, que rechazamos el poder o la autoridad o la posición o el dinero, cuando realmente, Señor, tú, así como hiciste con Salomón, le diste sabiduría y también el poder y la honra. Que nosotros podamos abrir nuestra mente a lo que el proverbio nos ilustra, pero que nuestra mente tampoco esté demasiado ocupada en lo que anhelan las cosas materiales, sino que este anhelo sea también un anhelo espiritual. Que nuestras inversiones más grandes, nuestra prudencia más grande esté en las cosas celestiales, espirituales, y que entendamos que somos tributarios tuyos, porque somos pecadores, pero que tú eres nuestro sabio Dios que nos gobierna con amor, y que tu carga es ligera, y tu yugo es sencillo, y que tomados de tu mano, somos siervos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos.